siempre así, porque tenemos ya un número, como un grupo más reducido para trabajar, entonces vamos a ir trabajando con otra dinámica que les permita a ustedes estar más activos, porque también los grupos muy numerosos se achican porque van demorando la actividad hasta que se caen del mapa. Así que vamos a tratar de que todos los que estamos acá podamos terminar bien. ¿Mm? Bien, entonces, estamos trabajando el tema del imperialismo. Dijimos que es un tema fundamental porque todo lo que estamos leyendo les habrá parecido, les sonará. Si más o menos leen, calculo que sí, que al ser de comunicación les interesa lo que dicen los medios de comunicación y están más o menos al día con los problemas nacionales e internacionales. Si es así, les habrá sonado bastante. Si no es así, tienen que empezar, porque ¿cómo voy a hacer una carrera si no tengo ni idea cómo se trabaja con la realidad en la carrera que ustedes eligieron? Así que les sonará bastante eh, como algo que tiene una gran actualidad, que todo el tiempo, si nosotros hablamos de características del imperialismo, todo el tiempo esas características están a la vista, o sea que no es una cosa ni que dice la profesora, sino que, bueno, se ve con con esas categorías o a partir de esas definiciones, yo puedo entender la realidad actual como la del siglo XIX. Entonces, eh, eso también sería bueno que sea como un aliciente, en el sentido que les da respuestas a preguntas que ustedes tienen o que deberían, o sea, que siempre tienen. Es probable que no formuladas de este tipo, ay, ¿cómo funciona el imperialismo? Sino, ¿por qué no me alcanza el sueldo? ¿O por qué en la Argentina, en mi país, hay crisis económica? Que justamente supuestamente esta materia debería servir para que dejemos de las explicaciones sencillas, fáciles o superficiales que se dan en los programas de la tele, que además hay que saber que no es que, pero usted me dice, bueno, pero si Majul es famoso y explica de manera superficial y sencilla, ¿por qué yo no puedo? Porque no es que él no entienda la realidad en su complejidad, sí la entiende, le pagan mucha plata para que eso aparezca oculto. Yo cuando veo los programas periodísticos en la tele una y otra vez, digo, ¿cómo pueden decir esto si esto ya lo sabemos, ya lo vivimos? La gente es periodista hace 50 años y esto ya lo vio, ya lo explicó para un lado, para el otro lado contrario, etcétera. Pero claro, hay una serie importante de los medios, en todo caso, más poderosos, que deben decir ciertas explicaciones que son sencillas, no porque las otras sean complicadas, son complejas, que es otra cosa. Complejo quiere decir que tiene distintas aristas, distintas partes, no quiere decir que no se pueda entender. Todo se puede entender si me tomo el espacio mental y el tiempo y el trabajo de explicármelo. No hay nada que no se pueda. Todos nosotros somos seres racionales y todo lo podemos explicar. Hay cosas, hay grandes verdades que todavía no podemos explicar, la vida, la muerte, pero esas son de la filosofía. Pero las cosas que involucran nuestra vida cotidiana, la problemática de una sociedad, etcétera, se puede explicar. Hay que tomarse el tiempo y la complejidad que amerita. Si estamos explicando la sociedad, no se explica de una manera de lo que se ve. Ay, ¿qué veo? Veo que los estudiantes no quieren estudiar. Eso no es ninguna explicación para los docentes.
el desempeño de ustedes como estudiantes es un problema que intentamos abordar de manera compleja. Miren, si dijera, no, lo que pasa es que los jóvenes hoy son unos degenerados, no como éramos nosotros, que todos, ¿no? Es una explicación sencilla, pero no explica, sino que le pone a un conflicto una etiqueta. No quiere hacer nada, son vagos, como si fuera una cosa, los de ahora, genética. Viene deteriorada la genética de jóvenes y estos jóvenes no tienen voluntad. No, no es así, ¿no? Entonces pasan cosas. Bueno, esas cosas que pasan hay que explicarlas. Sí. Mira, no es el tema de hoy, ¿sí? Porque el tema de hoy es el imperialismo. Estaba poniendo un ejemplo. ¿M? Otra vez, un elemento es un elemento. Habría que evaluarlo y ver los otros elementos. En sí mismo, eh, que algo que servía para antes hoy no sirva, no es un argumento. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que la gente tiene que comer para vivir, tiene 300.000 años y sigue estando vigente. Entonces, simplemente porque algo pasaba antes y ahora hay una disfunción, no es una explicación. En todo caso, para hacer explicación histórica hay que ver procesos. ¿Mm? Ahora hay una cantidad de cosas que no hay mucho para inventar. O sea, que para conocer hay que intercambiar, hay que leer, hay que escuchar, hay que pensar, es lo mismo hace 300.000 años que ahora. Bueno, 300.000 años no había que leer, pero sí que hay que intercambiar experiencia, etcétera. ¿Mm? Entonces, que sea antes no es una explicación. Bien, a lo que nos estábamos refiriendo es que para poder... ¿Querés contarme si es tan interesante lo que es el teléfono? Este, para entender cómo estamos hoy, hay que hacer explicaciones más complejas. Una de las más centrales en entender el mundo en el que vivimos es el imperialismo. Por lo menos se dice Rubén Laufer. Es nuestra época y es lo que mueve. Si alguno se tomó el trabajo de pensar qué está diciendo el autor, habrán visto que efectivamente suena a lo que vemos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿dónde? ¿En relación a qué problemas actuales? ¿En dónde? ¿En dónde ves que vos podés explicarlo desde esto que estamos viendo? ¿Qué tipo, qué problemas actuales podemos explicar? Problemas concretos, no tipo de problemas, problemas de los que estamos ahora que están involucrados en este tipo de relaciones. Ay, perdón, perdón. ¿Qué decías? Por ejemplo, ¿por qué te parece que es parte de eso? Sí, está claro que hay un interés económico. ¿Y por qué el imperialismo? ¿Entre quién es esta discusión? ¿Y vos decís que es entre los rusos y los ucranianos la discusión? Bueno, otra vez, ¿por qué tiene que ver con el imperialismo? ¿Y eso qué tiene que ver con el imperialismo?
¿Y si no hubiera imperialismo, no habría diferencia de clases? Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, revolución industrial, la creación de la fábrica. Ahí no tenés un sistema imperialista. ¿Y no hay diferencia de clases? Bueno, eso es justamente lo que permanece, no es lo que hace el imperialismo. ¿Mm? A ver, ¿dónde estábamos hablando entonces de Rusia y la guerra? Entonces hay una competencia por los mercados, ¿no? Y que lleva a la guerra, efectivamente. No es fácil porque vos decías Estados Unidos y la OTAN, ¿sí? ¿Y estarán todos de acuerdo? Estados Unidos y la OTAN son aliados, digamos, son parte de una organización de aliados. ¿Y eso qué problemas trae? No hablamos de ideas, no hablemos de ideas porque el imperialismo no es una idea. Además, por supuesto, se acuerdan de nuestras tres esferas, están todas interconectadas, pero vamos a hablar primero de lo que es, después vamos a ver cómo se piensa, ¿sí? Dale, no de ideas, sino por qué nos parece, qué problemas trae estas alianzas, por ejemplo, de China y Rusia. ¿Qué problemas trae el resto del... Bien, pero vos decís, si Estados Unidos invade, efectivamente podría generalizarse. Y si no invade, a ver, ¿cómo son en la economía mundial Estados Unidos y China? Son dos potencias, aliadas o enemigas, enemigas, ¿sí? Sin embargo, gran parte de la economía norteamericana está en manos de capitales chinos. Un problema. Otro problema. Las economías europeas en realidad, en relación a China, ¿cómo están? ¿China invierte capitales o no invierte capitales en Europa Occidental, de los países de la OTAN? Sí, y muchísimo. ¿M? Por lo tanto, la relación con China dentro de la OTAN tampoco es toda igual. ¿Y cómo es China con Rusia? Pueden hacer una alianza, ¿sí? Frente a la guerra, pero ¿son solo complementarias? No, son potencias imperialistas, por lo tanto, compiten entre sí por el reparto del mundo, porque una de las características que ya vimos la clase pasada es que una de las características del imperialismo es que el mundo está ya repartido, estaba repartido a fines del siglo XIX. Si ponemos el mapa del siglo XIX, estaba completamente repartido y por lo tanto, para volver a repartir, para que aparezca una potencia nueva, relativamente nueva como China, hay que volver a repartir todo. No, no hay más. Ah, bueno, a China le dejamos este pedacito que no es de nadie. No es así. ¿M? Por lo tanto, una y otra vez, si hay una potencia, ¿no? Que se quiere
Fíjense porque esto es bastante interesante además, este mapa. Después se los voy a poner en el Facebook para que lo tengan. Lo que muestra, lo que son lo verdecito, esto más clarito, serían países independientes y el resto son colonias, porque es el momento inicial de esta etapa donde la forma de dependencia, vieron que Rubén Laufer da 3 modalidades de dependencia: colonia, semicolonia, país dependiente. En este mundo todavía la parte principal eran colonias, que son las que aparecen con colores. Las amarillas, las británicas, pero fíjense además la cantidad de potencias que tienen colonia, algunas que a nosotros no nos sonaban como países imperialistas. Holanda, Dinamarca, Bélgica, por supuesto las que le habían quedado de la etapa anterior a españoles y portugueses, ¿no? Las principales, ¿no? Inglesas en esa etapa. Y fíjense que no casualmente están ubicadas, bueno, por ejemplo, acá, 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 acá. Fíjense cómo son, no están en cualquier lado, ¿no? Les permiten dominar sobre todo los mares. Algunas son muy grandes y otras alcanza con un puntito en el mapa, como un puntito que ni siquiera se ve. ¿Mm? Las británicas. En segundo lugar, las francesas. ¿Mm? Fíjense lo que ahora es Vietnam. ¿Mm? Otras también de los mares, ¿no? Madagascar, una parte de África, acá chiquitita, ¿sí? Hay algunas islas, no tanto como Inglaterra, pero un gran imperio. Después está lo que quedaba de antes, por ahí Cuba, algunas en Oceanía, en Portugal cada vez menos, alguito en el norte de África. La expansión japonesa del siglo XIX. Esto va a ser importante porque se han visto películas de guerra. Japón va a ser un actor muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es la expansión de Japón, ¿no? Que está acá. Fíjense. Va a ser muy importante. Y después, bueno, las colonias alemanas en África. Bélgica una sola, pero con esta sobró como experiencia el Congo belga. Algunas cosas de Dinamarca y Holanda. Holanda tiene también por acá. El mundo está repartido. Nosotros vamos a ver la clase que viene que cada vez que hay que repartir el mundo otra vez, hay guerra. No hay manera de que el mundo se vuelva a repartir sin guerra. Eso es lo que está pasando ahora. Por ahora aparecen guerras focalizadas, pero efectivamente, como bien decía el compañero, la hipótesis de una guerra más generalizada, en donde se disputen distintas áreas, está preparada justamente porque hay potencias que han crecido muchísimo y consideran que tienen derecho a su propia porción del mundo. Y que hay otras potencias que son más viejas o que se han debilitado o han entrado en crisis y por lo tanto se les puede sacar, como eran las posesiones en esa época de Portugal y España, que en gran parte se lleva a Gran Bretaña, Estados Unidos, que van a tomar posesiones como Filipinas, o como Cuba, ¿no? Acá.
Filipinas, que todavía seguía siendo española, y Cuba, que seguía siendo española, pero que poco tiempo después ya van a ser colonias o semicolonias norteamericanas. Bien, entonces, a partir de este reparto del mundo, el otro elemento que cambia cuando ustedes dicen, bueno, lo económico, es crecientemente la dominación va a ser menos colonial y más socioeconómica. Entonces, tenemos que ver qué quiere decir que el capitalismo se vuelve capitalismo monopólico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el capital industrial, que hasta ese momento había un capital industrial y un capital bancario, ¿no? Que estaban los bancos? ¿Qué pasa con eso? Esas dos preguntas son fundamentales. No nos alcanza a ver que el mundo está repartido, que existen las colonias, porque eso existía de antes. Incluso desde Roma o antes, ¿no? En América había un imperio incaico que dominaba todo el territorio desde Chile hasta Colombia. O sea, los imperios no son nuevos, los venimos estudiando hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las diferencias de este tipo de reparto del mundo? ¿Y por qué? Porque si hoy hiciéramos este color, sería casi todo el mundo es independiente y todo quedaría como pedacitos de colonias. Y sin embargo, seguimos hablando de imperialismo y seguimos hablando de reparto del mundo a pesar de que ya casi no quedan colonias. Son distintas naciones, pero ¿por qué decimos que hay imperialismo y reparto del mundo si son naciones independientes? ¿Mm? Esta es otra pregunta. No, porque ya dijimos que Estados Unidos hoy no impone, impone en algunos lugares y en otros no. Mira, hablamos de Estados Unidos, de China, de Rusia, y podríamos, como eso, hablar de Francia, de Alemania. O sea, no es porque Estados Unidos, porque además una y otra vez Estados Unidos ha entrado en crisis y ha perdido gran parte. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en Asia, estaba en China, estaba en Vietnam, estaba en Corea, y hoy no. Entonces, ojo con eso. Bueno, tiene que ver con las grandes empresas. No está separado de las naciones porque la guerra es entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Pero efectivamente eso no está, que nosotros no conozcamos qué monopolios hay que están interesados, no quiere decir que no existan. En todo caso, están como camuflados. ¿Por qué? Porque si aparecen desnudos, que la gente se mata por los monopolios de los cuales ni siquiera los enriquecen a ellos, realmente es como una verdad a gritos, pero que nadie quiere escuchar. Que en realidad se matan. La otra vez decían, en este año 200.000 muertos del ejército ruso. ¿Y eso a quién le sirve? ¿A cuántas empresas? ¿A qué empresas? Porque a la gente no le reporta nada. Sí, bueno, para eso tenés que leer Laufer, que ya tendrías que haberlo leído. O sea, efectivamente, estamos trabajando sobre una bibliografía que ya venimos trabajando desde la semana pasada. Así que esa, para ver qué tipo de monopolio tenés que ver ahí, cuándo surge, por qué surgen así. Yo lo único que les digo, le pongo el dedo de las cosas que tienen que resolver ustedes. Si después no se entiende, yo resuelvo, pero primero entérense por lo menos.
En los términos imperialistas es lo mismo. Tenés que leer el trabajo de Laufer. Porque vos una y otra vez lo que tratás es de, vos pensás que ya tenés resuelta la materia y vos querés tus explicaciones. A mí me parece muy bien que cada uno tenga sus explicaciones, pero tiene que evaluar las nuestras. Entonces, primero, trabaja con estos contenidos y en todo caso, si no te parece, lo discutimos. Pero no vamos a reemplazar una cosa con la otra. Nosotros tenemos una bibliografía y una problemática para abordar, en la cual uno de los elementos principales es que son los monopolios y qué monopolios. Y en realidad un postulado que tanto sean monopolios estatales o privados, a la dinámica es lo mismo. Porque tanto a los privados y a los oficiales tienen el respaldo de sus naciones, por lo tanto sería lo mismo, y después porque las empresas que son estatales de todas maneras se comportan como monopolios imperialistas. Entonces, salvo que te refieras a los monopolios estatales en países dependientes, que es otro problema. Que eso entraría entre las formas de descolonización, los ciclos de resistencia y de descolonización de los cuales habla Laufer. Bien. No voy a preguntarles, no les voy a decir que me hagan preguntas a mí, porque ya sé que a ustedes no les gusta hablar conmigo. ¿Quiénes tienen preguntas sobre el texto de Laufer? ¿Quiénes lo leyeron y tienen cosas sin entender? Por ejemplo, la compañera leyó un montón de todo señaladito. Pero seguramente hay cosas que no entendió. Les voy a confesar, me da miedo, porque yo les voy a preguntar, los voy a poner a hacer preguntas y no sé cuántos de ustedes conocen el texto para tener preguntas. ¿Puedo juntarlos vamos a preguntarle de otra manera? Porque yo sé que preguntarles si leyeron o no leyeron es al reverendo botón. ¿Puedo juntarlos para que hagan preguntas en grupo o no puedo? ¿Pueden trabajar entre ustedes para hacer preguntas sobre el texto? ¿Sobre lo que no hayan entendido del tema? ¿Sí puedo? ¿Por allá puedo juntarlos? Sí, perfecto. Entonces se van a juntar en grupos de 4 y formulan preguntas. Una pregunta, no muchas, pues, si tienen más, pero digo, por lo menos ubiquen algo que no entienden. En la grabación no sé cuántos compañeros tenemos. Bueno, les pedimos que también formulen preguntas. Si se pueden juntar, claro, sí, que activen los micrófonos. Y en todo caso, los compañeros que están online, si algunos tienen entre ellos comunicación por los WhatsApp, eso traten de trabajar juntos. Y si no, hagan las preguntas en papel. Nos vamos a tomar
imperialismo. En todo caso, después hacemos una clase de consulta. ¿Sí? Bien, imperialismo. Bueno, nosotros dijimos que, ¿por qué se define al imperialismo como una fase y no como una totalidad? Hola, profe. Queríamos saber si podía profundizar el capitalismo monopólico. ¿Hay alguna más? Bueno, otra sería, profe, el imperialismo configura una época. Bueno. En todo caso, fíjate después, ¿por qué dice Rubén? Pero digamos, esa sería diría una profesora mía, una pregunta elusiva, porque estás preguntando algo que está respondiendo en el texto. ¿No? Entonces, en todo caso, podría ser que muchos, por ejemplo, para muchos el imperialismo terminó en 1914. Con eso está discutiendo Rubén y argumenta. No, decía que el tema de si es una época, de si es que es una época está claro, porque es una realidad completa. No es solo económica, es política, social, es cultural. Eso veíamos en el PowerPoint que veíamos el otro día. Es decir, es un fenómeno que abarca todo el globo y todas las sociedades. Entonces, y que digamos, hay consenso de que arranca a mediados del siglo XIX y algunos dirían en 1914 termina. ¿Por qué están pensando que termina el 14? Porque termina con la Primera Guerra Mundial. Rubén Laufer dice que no, que es la época actual, sigue siendo el mismo sistema y argumenta. Entonces, eso es lo que habría que ver, cómo lo argumenta él para decir que no solo que es una época, sino que es la época actual. Pero seguimos, eso por lo menos es lo que está en el texto. Sí, es como más sencillo. Bueno, nosotros teníamos dos preguntas. Dale. Si el capital industrial tiene que ver con la producción de mercancías. Y la segunda es que si bien los bancos no es una industria productiva, ¿sería una nueva estrategia de ganancia capitalista? Bien. ¿Qué más? Bueno, nosotros teníamos si el excedente es el impulso al monopolio. El excedente es el impulso al monopolio. Sí, ¿qué más?
Sí, profesora, ¿por qué compiten las unidades industriales o competencia entre capitalistas? ¿Estás refiriéndote a la etapa previa al imperialismo? Es un tipo de competencia, o a la competencia entre imperialismos. No, dentro del imperialismo, ¿por qué las industrias, digamos, En la etapa imperialista no dice que compiten las industrias. ¿Quiénes compiten? Las. ¿Quieres leer la frase? La frase. ¿De dónde sacaste eso de unidades industriales? Con el micrófono así escuchan los compañeros. Sin embargo, circunstancias especiales pueden favorecer a empresas con una mezcla de mucha mano de obra y poca maquinaria. Por ejemplo, mujeres y niños pocos capacitados y mal pagados, usando la antigua técnica de Arwitz, de hilado circular en plantas que contaban con una abundante provisión de agua, pudieron competir por un tiempo con las más productivas hiladoras antiguas de Chapman, 1972. Está hablando de revolución industrial. No es etapa imperialista, es lo previo. A ver, primero, es importante que escuchen y tengan claro qué estamos haciendo. Los nuevos trabajadores no es el tema de hoy, no es la bibliografía que estamos viendo, por eso no te entiendo a qué te referís, porque es otro tema, otro texto. Estábamos trabajando sobre el Laufer. Por eso, ahora, ¿por qué hay competencia? Eso también está en el texto. Si vos lees entre, como es Pla, Wolf, y eso vas a encontrarlo. En el capitalismo, los distintos productores compiten entre sí por el mercado, no tiene nada, pero no era lo que estábamos trabajando ahora. Sí. Tal vez mi duda, si es que puede ser respondida, es ¿cuál sería la diferencia entre el antiguo capitalismo, el imperialismo y el actual, y el capitalismo actual? Bueno, para Rubén Laufer no hay tres. Sería el inicio, el de libre competencia y el actual, el que es el imperialismo. Pues hay diferencias que tienen que ver que dentro del mismo sistema, la concentración monopólica hoy es infinitamente más concentrada que en el siglo XIX. No es lo mismo un monopolio, estos monopolios de los que habla Laufer, que dicen, bueno, en Estados Unidos se llaman cárteles, en Alemania, perdón, cárteles, en Estados Unidos es trust, y lo llama eso asociación de empresas monopólicas. Es decir, que todas las empresas de computación norteamericanas lucharían con todas las empresas de computación alemanas. Digo para poner un ejemplo actual, porque en esa época no había. Pero hoy no hay tantas empresas. Hay algún monopolio estadounidense. Puede haber uno, pueden haber, es lo mismo de las automotrices. En esa época, por ejemplo, en Chicago había 10 empresas frigoríficas, todas juntas hacían el trust de la carne y iban a competir por el mercado. Hoy no es así. Hay 1, 2, 3 grandes monopolios. Se reparten el mundo. Eso sería una diferencia dentro del sistema imperialista. Pero lo que por lo menos plantea Laufer es que no ha cambiado en lo fundamental. Eso. Pero podemos ver la diferencia con el capitalismo de libre competencia. Bien.
¿Qué más? Nos quedaba como 2 grupos, ¿no? Sin hablar ustedes. ¿Qué es la centralización monopolista? ¿No la ven acá, esa pregunta? Bueno, no digo porque me llama la atención. No, no hay problema. Es la de ustedes, pero digo, pueden decir, bueno, como preguntaron los compañeros, queremos saber qué son los monopolios, la concentración monopólica. Bien, ya está. Pasen, pasen. Pasen. Yo también tenemos otra que es, en la etapa imperialista, ¿cuál es la contradicción inherente entre la burguesía y la clase obrera? Justamente es interesante que pregunten eso, porque en la etapa imperialista esa contradicción es la misma que en el capitalismo. ¿Ya la conocen o no? Bueno, pasen. Listo. Bueno, ahí en el chat. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Primero tenemos que tener muy claro qué es el capitalismo. Y es un sistema, lo venimos viendo hace muchas clases, ¿sí? Es el sistema en el cual nadie anota esto, ¿no? Porque esto ya lo saben, ya lo podrían escribir ustedes. En el cual se enlazan los propietarios de los medios de producción, conocidos como burgueses, con los proletarios, que es una fuerza de trabajo que no tiene ninguna otra posesión que su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Desde ahí que están opuestos porque la manera en que ganan las burguesías es mediante la apropiación del excedente. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una masa de riqueza que crean ¿quiénes? ¿Quiénes crean la masa de riqueza? Los obreros. ¿Sí? Esos crean. Ay, no se puede decir, ¿no? No se puede decir. ¿Quién crea la riqueza? La crean los obreros, los trabajadores. ¿Quién la va a crear? Otros se apropian de esa riqueza, pero la masa de riqueza en un año es fija, al otro año puede crecer, pero lo que hay este año. Genera una riqueza. No hay más para repartir que esa riqueza. Por lo tanto, todo lo que hay, cuando usted dice, ay, los políticos se roban todo, los ladrones que roban, el Estado que se lleva, todo eso no se inventa, sale todo del mismo lugar que es de la producción. La plata no crea plata, el sistema financiero, compré dólares y gané no sé cuánto, todo eso sale de la producción. No hay otra fuente de riqueza que no sea la producción. El trabajo aplicado sobre una... Perdón, me muevo, no hay problema. El trabajo aplicado sobre las materias primas genera una riqueza mayor. Esa riqueza mayor, cuando supera lo que los trabajadores necesitan para vivir, se llama excedente. Si los trabajadores con sus luchas logran apropiarse de una parte de ese excedente, incorporarlo a lo que precisan para vivir, los burgueses tienen menos. Es así. Por eso hay una contradicción. Porque cuando los obreros luchan y logran retener parte de su producto, las burguesías, en la forma que aparezcan, puede ser los políticos, puede ser los gobiernos, pueden ser
los empresarios privados, lo que sea, una parte de esa riqueza no se la apropian. ¿Mm? Esa riqueza se llama excedente. ¿Dónde estaba? Por eso están en oposición, porque no hay manera de que estos dos sujetos sociales crezcan de la misma forma. Eso es una fantasía que tuvo mucho tiempo, sobre todo la ideología capitalista al principio, que es que en la medida que el capitalismo crece, todos ganan. Pero eso no es así, porque la masa de riqueza es una sola. Si hay un sector que se lleva el excedente, los sectores de trabajadores no cumplen con sus necesidades. Es así. ¿Mm? Incluso si ustedes piensan los momentos en que se plantearon formas de justicia social donde se dividía por mitades, que es lo que se llama distribución del ingreso, lo más equitativo que fue en la Argentina, que fue 50 y 50, 50% para los trabajadores, 50% para las burguesías, que es en la década del 70, aún así está completamente desbalanceado, porque los trabajadores son muchos millones, ¿no? Y los empresarios son algunos pocos. Por lo tanto, 50 y 50, que parece equitativo, por supuesto que no lo es. De todas maneras, cada vez que hay crisis económica y ajuste, eso cae cada vez más. No sé cuánto estará ahora, pero en el 2001 era 25-75, la fuerza de trabajo se llevaba el 25%. Pero aún 50 y 50 no es equitativo. Por eso decimos que hay una contradicción. Es interesante, ¿por qué les digo que es interesante que ustedes pensaran en esa? Porque esa es la que conocían de antes y no es específica de la etapa imperialista, sino que es lo que hace esa contradicción que sea una fase. Es decir, a pesar de que el imperialismo funciona de una manera bastante distinta del capitalismo de libre competencia, tiene un punto común. Y es que sigue siendo un sistema capitalista en el cual el excedente lo genera una fuerza de trabajo que es libre, es decir, que no tiene ni cómo vivir si no se emplea. Sí. Otra vez, las ideas no generan la realidad. En todo caso, inciden sobre la realidad. Pero un discurso no quiere decir vos tienes esa idea. En Venezuela hay un sistema capitalista en donde en todo caso los capitalistas pueden llevarse una porción de la riqueza enorme. Es capitalismo puro y duro. En todo caso, sobre eso además hay una crisis económica que tiene que ver con las crisis imperialistas. Pero al margen de las ideas, lo que uno ve justamente, si hay una cantidad de la población muy grande en la pobreza más extrema, es porque alguien se la lleva. Y esos alguien puede ser siempre que algunos sectores muy corruptos del gobierno acumulen, pero eso no explica nunca la riqueza. La apropiación de ciertos sujetos políticos nunca explica las grandes masas de capital que se mueven. En todo caso, se pueden apropiar de una parte, pero nunca explica las crisis económicas. Entonces, lo que vos tenés en muchos lugares es que está más avanzada, por determinadas particularidades histórico-puntuales, más avanzada la crisis imperialista. O sea, la crisis del imperialismo siempre empieza por algunos lados, que son como
diría Lenin, el eslabón débil de la cadena. O sea, la cadena, por supuesto, si vos sostenés los recursos económicos que tiene Estados Unidos estaba por entrar en default, igual que la Argentina. Igual, nada más que tiene más recursos para conseguir dinero suplementario. Alcanzó con que votaran que puede endeudarse más y ya resuelve. No tuvo que ir a mendigar capitales. ¿Sí? Entonces es esperable que la Argentina entre o siga y profundice su crisis antes que Estados Unidos. Y esto que hablábamos con los compañeros por ahí, que cuando el capitalismo está en crisis, las potencias tienen más posibilidades de descargar esa crisis en los países dependientes o las economías dependientes. Por lo tanto, entran menos y más tarde. Pero la crisis ya está, es como ahora. La crisis está instalada, ya hay crisis económica mundial, muy grande. Entonces uno empieza a ver, Estados Unidos no puede pagar los sueldos, no podía pagar, parece la Argentina. Estados Unidos no podía pagar los sueldos. Alemania está entrando en recesión, es decir, que está bajando la cantidad de mercancías que se venden internamente. Están quebrando los bancos en Suiza, en España, en Estados Unidos. Ahí esto está mostrando crisis. ¿Dónde va a reinventar primero? Y ya está en Venezuela, está entrando ahora en falta de disponibilidad de dólares Bolivia. Bueno, la Argentina viene hace rato en crisis que la vienen aguantando con distintas cosas, ¿no? Y después vamos a ver cómo sigue, pero ustedes no se van a acordar porque la última gran crisis mundial económica fue el 2008, ustedes eran muy jóvenes, pero lo que ocurre es que empiezan a quebrar las economías de cada uno de los países, incluyendo las potencias. Ahí se ven las crisis mundiales, porque que los países llamados dependientes entren en crisis es como la forma más normal de funcionamiento. Pero el problema es cuando las potencias ya sacaron tanto de los otros países que se ve sus crisis también, ya no tienen más donde exprimir. Sí. Vas a tener que revisar Laufer, porque en 1865 no era ninguna potencia, mucho menos en el 65, prácticamente no existe la Argentina. No tiene economía mundial. Exporta solo lana sucia, así que está frito para eso, pero además no es un país imperialista. Así que hay que revisar, justamente para poder explicarnos, hay que revisar esta bibliografía. A ver. Mi duda es sobre la primera crisis del capitalismo, el de sobreproducción, el por qué se produce. El texto menciona que la humanidad no puede acceder a esa producción y la incapacidad del capitalismo de generar los mercados capaces de comprarla. ¿Pero por qué? Sí, efectivamente, es otra de las preguntas, pero podemos ir a eso. ¿Por qué hay superproducción? Esa pregunta está contestada en vos mismo. Porque el capitalismo genera su propia crisis, no puede construir sujetos capaces de comprar todo lo que se produce porque su lógica es apropiarse de la riqueza. Entonces, en sí mismo está en los factores de crisis, porque si su lógica es que se apropia de toda la riqueza que producen los trabajadores, esos trabajadores no poseen riqueza suficiente para comprar todas las mercancías que están disponibles. Tengamos en cuenta que no solo no ganan lo suficiente, sino que hay millones y millones de personas que no pueden consumir nada. O sea,
algunos trabajadores, sobre todo los trabajadores de los países imperialistas, etcétera, podrán comprarse hasta un auto. Pero después tenemos millones en Asia, millones en África, millones en la Argentina, no pueden consumir nada, ni siquiera que comer, mucho menos comprar la cantidad de bienes que se producen para el mercado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de sus burguesías es apropiarse de esa riqueza. Se apropian todo lo que pueden. ¿Cuál es el límite de apropiación de la riqueza? Todo lo que los pueblos los dejan. ¿Cómo? Claro, o sea, vos podés ser, es más, ahora que estamos frente a esta crisis mundial y una crisis además que se potencia con la crisis argentina, probablemente veamos cosas que hace décadas que no veíamos de empobrecimiento, que por ahí desde antes que ustedes nacieran no se ve una crisis tan profunda, ¿no? Porque eso también tiene que ver con los ciclos de acumulación y desacumulación de capital. En algunos momentos, cuanto más creció todo ese boom de las tecnologías, y sobre todo porque muchas de esas son del área de servicios, no producen. Ustedes recuerden que toda la riqueza que circula es de la producción. Ahora, si yo tengo una cantidad de riqueza, de empresas que se apropian de riqueza, pero que no producen nada, todas las mercados libres, etcétera, que son mundiales, los Uber, todas esas empresas monopólicas internacionales, las que venden plataformas y aplicaciones, todo eso gana plata del sector de la producción y lo retiran. Por lo tanto, menos dinero hay, o sea, la masa de riqueza es la misma, ¿no? Pero hay que repartirla entre más empresas monopólicas y si metan en eso a los futbolistas, metan, ¿no? Yo me acuerdo que antes un futbolista que se lo vendía por una fortuna era 10 millones de dólares ya, y no hace tanto. Bueno, ahora son 500 millones. Todo eso sale de las fábricas. Todo eso sale de las fábricas. No hay otra fuente de riqueza que no sea la producción. Por lo tanto, efectivamente, a ver, si hay que sacar la plata para eso, para las tecnológicas, para las aplicaciones, todo eso, de algún lugar hay que sacarlo. ¿De dónde lo sacamos? De los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, hay que lograr que se achiquen lo suficiente como para que los demás se repartan entre ellos estas cifras que son fabulosas. Bien. ¿Se entiende por qué sobreproducción? No son solo las primeras, eso quería aclararle a la compañera que hizo la pregunta, sino que una y otra vez el capitalismo entra en crisis de sobreproducción. Las primeras fueron de 1873 y 1890 y el capitalismo sale concentrándose. ¿Dónde pusimos? El monopolio y no pusimos la palabra concentración, que es muy importante. Pero eso le sirvió para salir de sus crisis, pero no para no entrar. O sea, el capitalismo sigue entrando una y otra vez en crisis de sobreproducción y su manera de salir de esa crisis y que no destruya el sistema es mediante concentración monopólica. Cuando nosotros decimos tiene la posibilidad de descargar sobre otras áreas, sobre todo los países dependientes o coloniales, lo que estamos diciendo es que destruye las economías, las empresas, los bancos, etcétera, que son más débiles y los más fuertes, que no necesariamente quieren decir más eficientes, sino que los que tienen más poder
se concentran. ¿Qué quiere decir que se concentran? Que abarcan, se adueñan efectivamente de estos que quebraron. En 1873 y en 1890 eso es lo que ocurre. La mayor parte de las empresas, como en cualquier crisis, desaparecen, se funden. ¿Mm? En ese momento, cuando se inicia el proceso imperialista, eso se hace fusionando, uniendo el capital bancario con el capital industrial. Las industrias están fundidas porque hay sobreproducción, por lo tanto, sus costos son superiores al precio al que pueden vender y entonces se fusionan con el único lugar donde había dinero, que eran los bancos. En esa época, hasta el siglo XIX, los bancos no financiaban, no ponían su plata en las empresas porque entendían que las empresas eran muy inestables. Entonces, le convenía mucho más a los bancos poner la plata en los estados, que mal pagan. Entonces financiaban la guerra, la infraestructura, etc. En este momento, los bancos principales ven el negocio y dicen, bueno, muy bien, les vamos a poner la plata en las industrias que se están fundiendo, pero no es que les vamos a prestar, como hacían hasta ese momento, sino que se van a apropiar de las industrias. Y esas industrias que se fusionan, ese capital industrial que se fusiona con el capital bancario, se van a fortalecer, porque además eso les va a permitir apropiarse de gran parte del mercado, porque el resto está fundido, ¿sí? Si esta fábrica producía, estoy pensando, acero, y todas las demás acereras desaparecieron por la crisis, eso se concentra muchísimo, queda una. Entonces, eso va a fortalecer y se va a apropiar de todo el mercado, entonces ahí ya no hay sobreproducción, sino que es el único que ofrece y por lo tanto suben los precios. ¿Qué pasa en esta etapa? Además, que hay una cantidad de riqueza que no está en la industria, por eso se cae, pero que si no hay industrias rentables, no tiene dónde colocarse. Entonces hay esto que llaman un excedente de capitales. ¿Cómo? No, la oligarquía es otra cosa, es una forma de gobierno de los países dependientes, ¿sí? Pero es, digamos, estos sectores dentro de los dependientes que se asocian con el imperialismo y hacen negocios. Pero primero estamos tratando de ver qué son los monopolios. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas concentradas y fusionadas con los bancos manejan una cantidad de riqueza que no tiene frutos si la sigo poniendo en la misma fábrica de acero. Esa fábrica de acero ya compró las maquinarias, ya las tiene, ya produce. ¿Qué hago con toda esa plata que me da? ¿Para qué? Seguir sacando plata, recuerden, tengo que explotar más fuerza de trabajo. Si yo tengo los mismos trabajadores y produzco lo mismo, no saco más. Necesito, entonces, es ahí donde aparece esta forma de colocar excedentes de capital en países donde todavía no había fábricas. Por lo tanto, cada fábrica que pongo me rinde un montón como si fueran nuevas. Sobre todo si en esos países la mano de obra no está tan sindicalizada, todavía no está organizada, etcétera. Entonces admite niveles de explotación o porque manejo los gobiernos, las oligarquías que obligan a esa fuerza de trabajo a trabajar por lo que sea. Entonces eso genera por un lado una ampliación del mercado de bienes,
pero por otro lado, una ampliación, que es lo que dice Rubén, de la cantidad de empresas y de la cantidad de trabajadores que explotan. No es lo mismo que determinados monopolios exploten a los trabajadores de su propio país, que en el caso de Inglaterra, como veíamos en el mapa, que hagan lo propio con los hindúes, los vietnamitas, ¿se entiende? Y también gran parte de América Latina que va a recibir capitales ingleses. Entonces, la incorporación al mercado de trabajo de millones y millones de las áreas coloniales y dependientes, millones de personas va a incrementar de la misma manera la cantidad de excedente con la que se apropian estas empresas. ¿Mm? Bien, entonces, esto es concentración monopólica que viene, que es un proceso que a partir de ahí, una y otra vez, no es que hay un momento donde se concentra, la economía se concentra todo el tiempo. Cuando hay crisis, se concentra más. Cuando hay crisis, lo que quiere decir es que hay una parte de las empresas que se va a destruir y otra vez las que quedan se hacen más grandes. Por eso hoy hay menos empresas en términos relativos que hace 100 años, porque los monopolios son más grandes. ¿Mm? Gracias. La característica de esta época es que lo económico sería expandir más los mercados en tierras extranjeras y evitar compartir. Bueno, es una manera efectivamente de decirlo. La dinámica de estos capitales no es la de compartir, es la de competir. ¿Y cuál es el problema? Si la competencia queda en términos económicos, es decir, los más eficientes, los que producen más barato, etcétera, el problema es que los precios tienden a bajar. Entonces, justamente esa competencia en términos de competencia imperialista es una competencia monopólica, lo cual es un contrasentido, porque si hay grandes monopolios, tienden a no competir, sino que fijan precios que, digamos, fijarían los precios de la materia prima por debajo de su valor, materias primas muy baratas y bienes industriales lo más caro que se pueda. Por eso, por ejemplo, algunas empresas muy estratégicas como las farmacéuticas pueden apropiarse de más riqueza que otros, porque en salud todo el mundo gasta. ¿Qué va a hacer? Entonces, si efectivamente hay un remedio, cuando salieron las vacunas, ¿no? Tremenda apropiación de riqueza. Y vos decís, pero es un poquito de agua con algo. Pero, ¿por qué cuesta eso? Porque pueden ponerlo, sí. No, es que en realidad la eficiencia no tiene mayor importancia, porque si vos ahora, digamos, vos tenés una empresa, tenías una empresa muy eficiente en Ucrania, hoy ya no está más. Se monopoliza, Por eso, si eso es así, vos durante un tiempo pequeño, de eso tenés además películas, series que muestran una y otra vez cómo alguien, porque pudo hacer un desarrollo, no sé si vieron esa película tan interesante del equipo alemán que hace el Google Maps antes, o el Google Earth antes que Google. Lo funden. O sea, eran inteligentes, emprendedores, etcétera, pero justamente el imperialismo tiene armas para que eso no prospere. O sea, eso puede ser un experimento, pero
tiene patas cortas porque los grandes poderes económicos mundiales se aseguran de apropiarse mediante cosas que tienen que ver con el manejo de empresas privadas, otras que tienen que ver con el manejo de parte del imperialismo de los negocios públicos. Doy un ejemplo. La Argentina tiene un instituto de desarrollo tecnológico muy avanzado porque está vinculado al agro. Entonces, en todo el país, se llama INTA, se dedica a hacer innovación, o sea, de experimentar y hacer investigación de cómo mejorar el agro. Bien, el INTA tiene prohibido patentar sus descubrimientos, por lo tanto no los puede vender. Y tiene contratado con determinados monopolios extranjeros que ese patrimonio que se hace sobre la experimentación acá, con los científicos de acá, va a ser apropiado por determinados monopolios que después venden esos productos, no con el precio del producto, el costo de producción del producto, sino con el costo de monopolio. ¿Mm? Bueno, eso a través de los estados. Puede ser a través de privados o puede ser a través de los estados. Por eso decimos que son los estados dependientes. El problema no es si es un estado o no un estado, sino que estos estados de los países dependientes se obligan a enriquecer a las potencias mediante una cantidad bastante diferente de mecanismos que es importante que los vean y que los vean en el artículo de Laufer, pero después lo vamos a ver en otros momentos históricos porque también en parte van cambiando. ¿Mm? Bien. El imperialismo tiende a crecer, pero a la vez destruye. Destruye de una manera descomunal, ¿no? Destruye un poco. Por supuesto, en las guerras mundiales, ¿no? Ahí se ve sin atenuantes. 200 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, más la destrucción de casi toda Europa Occidental, gran parte de Asia y gran parte de África, se destruyeron. Pero además, por ejemplo, la destrucción de países, todas estas guerras, las guerras hoy son todas guerras imperialistas, las que aparecen como religiosas, las que aparecen por las fronteras, ¿no? Por lo que decíamos antes. Es todo competencia y reparto del mundo. Lo que están viendo ahora, Sudán, ¿no? Esas guerras tremendas donde mueren millones y millones de personas en la más aguda pobreza, es una disputa entre potencias imperialistas por lo que se llama metales raros o cualquier área estratégica donde hay un recurso natural. Sí. No, a ver. Son dos sistemas separados. Lo que pasa es que hay una cantidad de países que se enuncian a sí mismos como socialistas que no lo son. Ya lo vamos a ver eso. En principio son dos sistemas. Recordemos que el sistema imperialista es sistema capitalista, ¿sí? Y no es socialista. Lo que pasa es que efectivamente, y es una buena, nosotros hoy todo el mundo dice que el problema de China es que es un país comunista. No, es un país capitalista, imperialista, y por lo tanto se rige por las mismas leyes. Entonces eso introduce un problema, pero que lo vamos a ver al final de la materia. Pero no, en principio el imperialismo es una fase superior del capitalismo. ¿Por qué es capitalista? Porque se basa toda su riqueza en la apropiación del excedente generado por los obreros. Nos faltaría, digo porque estamos recontra en hora, nos faltaría ver las contradicciones del imperialismo. Entonces, lo que vamos a hacer, porque una ya la vimos, la contradicción que se mantiene del capitalismo, que es burguesía y el proletariado, pero hay otras dos
que es la disputa interimperialista, de la cual estuvimos hablando, es decir, por qué las potencias compiten entre sí, y lo que generan también, que es las luchas de los pueblos contra las potencias imperialistas. Entonces, lo que les propongo es que para la clase que viene, que vamos a volver a trabajar así, tengan leída la bibliografía nueva y la de Laufer, y entonces trabajaríamos las 3 contradicciones mientras charlamos sobre la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la crisis económica. Ya piénsenlo todos juntos y vayan recuperando del texto de Rubén Laufer y de los que siguen los contenidos que tienen que ver con esta clase y la del martes que viene. ¿Estamos? Bueno.